Papá, mamá, estoy embarazada, confesé con un nudo en la garganta y lágrimas cayendo sin parar. Mi corazón latía con fuerza desde que supe la noticia, como si estuviera cargando una mochila de piedras. Mi padre no dudó ni un segundo. Vas a quitarte ese bebé ahora mismo, y en el más absoluto secreto, los vecinos jamás deben enterarse de esto. Su voz era fría y cortante, como si hablara de una mancha en la alfombra y no de la vida de su hija. No quiero, sé que será difícil, intenté explicar, pero él me interrumpió antes de que pudiera terminar. Agarra tus cosas y vete, ya no eres mi hija. Pasaron los años, pero regresé, decidida a enfrentar todo y contarles toda la verdad. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Soy Carolina, y mi infancia fue como un entrenamiento militar constante. Mi padre, un estricto profesor universitario, manejaba nuestra casa como si fuera un cuartel, con reglas firmes y miradas de desaprobación. Mi hermana mayor, Sofía, era la hija modelo, obediente, estudiosa y siempre dispuesta a complacer. ¿Y yo? Pues, la oveja negra, la rebelde que disfrutaba provocando al tigre dormido. Carolina, siéntate recta, ordenaba durante la cena, su voz resonando como la de un comandante en plena batalla. Yo, claro, enderezaba la espalda solo por provocarlo, pero apenas él miraba hacia otro lado, ya estaba de nuevo relajada. Y así era nuestra vida, una batalla de voluntades, con sonrisas irónicas y miradas furtivas. Mi madre, aunque más silenciosa, no se quedaba atrás. Con su práctica mirada de desaprobación, fruncía los labios cada vez que yo elegía una ropa o hacía una nueva amistad. ¿Qué dirán los vecinos?, era su mantra, repitiéndolo sin parar. A pesar de ese cerco invisible, encontré pequeñas salidas para respirar algo de libertad. A los 16 años, comencé a salir con Javier, un chico de 19 que ya estaba en la universidad. Era el tipo de novio que mis padres jamás habrían aprobado. Manteníamos nuestra relación en secreto, robando momentos como dos ladrones sigilosos. Por fin, parecía que la vida me estaba sonriendo. Tenía planes de ir a la universidad y escapar de las cadenas de las expectativas sofocantes de mis padres. Pero el destino tenía otros planes. Poco después de mi cumpleaños de 18 años, empecé a sentirme mal cada mañana. Al principio, pensé que era solo el estrés de los exámenes finales, pero pronto una sospecha incómoda comenzó a crecer, insistente, como un pequeño grano de arena que no me dejaba en paz. Recuerdo claramente el momento en que mi mundo se vino abajo. Estaba en el baño de una gasolinera, sosteniendo ese pequeño bastón de plástico con las manos temblorosas. 2 líneas rosas. Positivo. Estaba embarazada. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones encontradas. Sabía que tenía que decírselo a Javier, pero cada vez que lo intentaba, me faltaba el valor. Finalmente, no pude postergarlo más. Nos vimos en nuestro lugar de siempre, un parque apartado, lejos de miradas curiosas. Javier sonrió al verme, pero su sonrisa se borró en cuanto notó mi expresión. Carolina, ¿qué pasa?, preguntó, tomando mi mano. Me aparté, cruzando los brazos sobre mi pecho, intentando contener las lágrimas. Estoy embarazada, confesé, sin rodeos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver el rostro de Javier pasar por una montaña rusa de emociones, sorpresa, incredulidad y, finalmente, miedo. ¿Estás segura?, preguntó con voz temblorosa. Asentí, con las lágrimas brotando. Hice 3 pruebas. Todas dieron positivo. Javier se pasó las manos por el cabello, su expresión endureciéndose. Tienes que deshacerte de eso. Un aborto, Carolina. Es la única salida. Somos demasiado jóvenes para esto. Va a arruinar nuestras vidas. Era como si escuchara a otra persona. El chico que yo amaba me estaba pidiendo que detuviera la vida que estábamos creando juntos. Para él, parecía que yo no era más que un inconveniente. Lárgate, susurré, dándole la espalda. Sin decir nada más, se fue, dejándome sola con mis pensamientos y el peso de la decisión que ahora tenía que tomar.
Decírselo a mis padres sería aún peor. Esperé hasta después de la cena, cuando mi padre estaba en su lugar de siempre en la sala, leyendo el periódico. Mi madre tejía, y Sofía, mi hermana, nos miraba desde la distancia. Tengo algo que decirles, anuncié, intentando controlar el temblor en mi voz. Mi padre bajó el periódico y me lanzó una mirada de sospecha. ¿Qué pasa, Carolina? Respiré profundo. Estoy embarazada. La reacción fue mucho peor de lo que jamás podría haber imaginado. El rostro de mi padre se tornó de un rojo alarmante mientras gritaba palabras como vergüenza y decepción, con un tono tan fuerte que parecía hacer temblar las paredes. Mi madre se echó a llorar, lamentándose en voz alta por lo que dirían los vecinos. Después de todo, ¿qué peor desgracia que el juicio de la vecindad? Sofía solo se quedó allí, inmóvil, con una mezcla de sorpresa y desagrado en el rostro. Vas a abortar, decretó mi padre, frío e impasible, como si estuviera decidiendo algo trivial. Encontraremos una clínica discreta. Nadie necesita saber de este error. A pesar de mi resistencia inicial, la presión constante de mi familia comenzó a desgastarme, socavando toda mi fuerza. Unos días después, ahí estaba yo, sentada en un consultorio médico impecablemente esterilizado, con mi madre y Sofía a mi lado, como si fueran mis carceleras. La doctora, una mujer de unos 50 años, revisaba mis análisis con expresión seria. Carolina, necesito informarte de algo importante, dijo suavemente. Dado tu historial médico y algunos factores de riesgo, si sigues adelante con el aborto, hay una gran probabilidad de que nunca puedas tener hijos. Esas palabras me golpearon como un tren a toda velocidad. ¿Nunca más tener hijos? La decisión, antes un laberinto de incertidumbres, de pronto se volvió cristalina. No, dije, con voz firme y decidida. Voy a tener a este bebé. Mi madre soltó un gemido de desaprobación, y Sofía puso los ojos en blanco, pero yo me mantuve firme. El camino de regreso a casa fue un silencio que pesaba como plomo. Apenas llegamos, mi padre ya nos estaba esperando. ¿Y entonces?, preguntó, ansioso. Que no lo va a hacer, respondió mi madre, llena de desprecio. Después de todo lo que hemos hecho por ella. El rostro de mi padre se contrajo con ira. Lárgate, ordenó, su voz fría y definitiva. Empaca tus cosas y sal de esta casa. Ya no eres mi hija. No voy a permitir que traigas vergüenza a esta familia con esa condición. Mi madre asintió, sus ojos duros como piedra. Escuchaste a tu padre. Vete. Sofía se quedó en silencio, pero su mirada lo decía todo. Con lágrimas de dolor y juicio rodando por mi rostro, corrí hacia mi cuarto, tiré algunas cosas en una bolsa y me dirigí a la puerta. Cuando estaba a punto de salir, la voz de mi padre me detuvo una última vez, llena de desprecio. Y no pienses en regresar. Para nosotros, estás muerta. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido final, como un punto de no retorno. Estaba sola, embarazada y sin hogar. Desesperada, llamé a la única persona que pensé que podría ayudarme, mi tía Elena. Ella y el tío Roberto siempre fueron las ovejas negras de la familia, vivían en otro estado y casi nunca hablaban con mis padres. Carolina, ¿qué pasó, querida? La voz de la tía Elena era cálida y preocupada. Entre lágrimas, le conté todo. Ella escuchó en silencio, y al terminar, hubo una larga pausa. ¿Dónde estás ahora?, preguntó finalmente. Afuera de casa, me echaron. Otra pausa. Quédate ahí, vamos por ti. El viaje hasta la casa de la tía Elena y el tío Roberto fue largo, pero me dio tiempo para digerir todo lo que había pasado. Su casa era sencilla, pero increíblemente acogedora. Al llegar, mi tía Elena entró en modo mamá gallina, cuidando de mí y asegurándose de que comiera algo. El tío Roberto subió mi bolsa hasta el cuarto de huéspedes, que ahora sería mi nuevo hogar. No es mucho, dijo dejando la bolsa en el suelo, pero es tuyo mientras lo necesites. Miré alrededor del cuarto acogedor, sintiendo un nudo en la garganta. Es perfecto, susurré. Las semanas que siguieron fueron intensas, exámenes médicos, charlas sobre mi futuro y adaptarme a esta nueva vida.
Hemos estado pensando, dijo la tía Elena una noche durante la cena, queremos ayudarte a que sigas estudiando. Levanté los ojos del plato, sorprendida. ¿Qué quieren decir? El tío Roberto se inclinó hacia adelante. Guardamos algo de dinero a lo largo de los años. Nunca tuvimos hijos, así que decidimos usarlo para ayudarte a ir a la universidad. Me quedé sin palabras. Después de todo lo que había pasado, la idea de aún poder perseguir mis sueños parecía algo imposible. Yo, no sé qué decir. Di que sí, sonrió la tía Elena. Creemos en ti, Carolina. Este bebé no tiene que ser el fin de tus sueños. Con su apoyo, me inscribí en una universidad comunitaria para estudiar gestión de negocios. No fue fácil equilibrar las clases con los exámenes médicos y las molestias del embarazo, pero estaba decidida a lograrlo. También conseguí un empleo como mesera en un restaurante local. La dueña, una mujer amable llamada Marina, fue increíblemente comprensiva y flexible con mis horarios. No era mucho, pero me permitía comenzar a ahorrar para el bebé y aportar un poco para los gastos de la tía Elena y el tío Roberto. El día en que nació mi hijo, viví el momento más aterrador y hermoso de mi vida. Después de horas de trabajo de parto, finalmente sostuve a mi hijo en los brazos, maravillada con sus deditos perfectos y su calma. La tía Elena y el tío Roberto estaban a mi lado, con sonrisas emocionadas y llenos de orgullo, como si fueran sus verdaderos abuelos. ¿Qué nombre le pondrás?, preguntó la tía Elena suavemente. Miré el rostro sereno de mi hijo, dormido en paz. Benito, respondí. Significa que Dios es mi juez, porque, independientemente de lo que otros piensen, sé que tomé la decisión correcta. Mientras me adaptaba a la maternidad, equilibrando el cuidado de un recién nacido con las clases de la universidad y el trabajo, a menudo pensaba en mis padres y en Sofía. ¿Sabrían de Benito? ¿Se habrían arrepentido de haberme echado? Pero rápidamente apartaba esos pensamientos. Ahora tenía una nueva familia, personas que me amaban y apoyaban incondicionalmente. Un día, mientras navegaba en redes sociales durante un raro momento de descanso, una publicación llamó mi atención. Era de Sofía. Mi corazón se detuvo por un segundo al leer. Emocionada por anunciar que Javier y yo estamos comprometidos. No podemos esperar a comenzar nuestra vida juntos. La foto mostraba a Sofía radiante, con el brazo alrededor de Javier, el mismo Javier que me había abandonado a mí y a nuestro hijo. Parecían tan felices, tan despreocupados, como si nada hubiera pasado. Una ola de emociones me invadió, ira, dolor, traición. Pero al ver a Benito, jugando inocentemente en su cuna, entendí algo crucial. No necesitaba su aprobación, ni su amor. Ya tenía todo lo que necesitaba aquí mismo, conmigo. Los años pasaron en un abrir y cerrar de ojos, llenos de pañales, libros de texto y largas noches de estudio. Mi último semestre en la universidad fue uno de los más difíciles. Estaba tomando clases extras para graduarme a tiempo, todavía trabajando en el restaurante y cuidando de un Benito lleno de energía. El día de mi graduación, 3 años después, fue un torbellino de emociones. Mientras esperaba en la fila para recibir mi diploma, busqué a la tía Elena y al tío Roberto entre la multitud. Ahí estaban, radiantes de orgullo, con Benito en los hombros del tío Roberto, saludando emocionado cada vez que lo miraba. Pero la verdadera sorpresa llegó en la fiesta de graduación que organizaron la tía Elena y el tío Roberto. Todos estaban celebrando cuando Marina, mi jefa en el restaurante, me apartó a un lado. Carolina, tengo una propuesta para ti, dijo con un brillo en los ojos. Estoy buscando un nuevo gerente para el restaurante, y creo que tú serías perfecta para el puesto. Me sorprendió. Pero siempre he sido solo una mesera, respondí, dudosa. Marina agitó la mano, como si mi experiencia no fuera un problema. Ha sido mucho más que solo una mesera, dijo Marina, sonriendo con un leve tono de incredulidad, como si no entendiera por qué me subestimaba tanto. He visto cómo manejas a los clientes difíciles, cómo organizas al equipo, cómo equilibras el trabajo, los estudios y la maternidad. Es esa dedicación y esas habilidades lo que necesito en una gerente. Parecía un sueño que nunca había pensado posible. Un empleo estable, con mejor salario y horarios fijos, era justo lo que necesitaba para darle a Benito y a mí una nueva vida.
Los años que siguieron estuvieron llenos de cambios positivos. Me volqué en mi nuevo rol en el restaurante, aprendiendo todo lo que podía sobre administración y operaciones de negocios. Benito empezó la escuela, creciendo como un niño curioso y brillante que amaba leer y jugar béisbol. Fue en uno de los juegos de béisbol infantil de Benito donde conocí a Tomás. Él estaba allí con su hijo, Miguel, que jugaba en el equipo contrario. Empezamos a platicar, y me cautivaron de inmediato sus ojos amables y su sonrisa fácil. «¿Papá soltero?», pregunté, notando que estaba solo. Él asintió, con una sonrisa triste en el rostro. «Viudo, de hecho. La mamá de Miguel falleció cuando él era un bebé». Mi corazón se apretó por él. «Lo siento. Debe ser difícil». Él admitió, «Sí, pero nos arreglamos, ¿y tú, mamá soltera?». Me reí. «Tan obvio es». Nuestra relación se desarrolló lentamente. Ambos éramos cautelosos, ya habíamos sido lastimados antes, y teníamos que pensar en nuestros hijos. Pero, con el paso de los meses, me encontré enamorándome de Tomás. Era amable, paciente, y Benito lo adoraba. Un año después de conocernos, Tomás me propuso matrimonio. No fue nada grandioso, solo un momento tranquilo en su jardín, con nuestros niños jugando cerca. Nuestra boda fue pequeña e íntima, solo amigos cercanos y familia. Mientras caminaba hacia él, Benito a mi lado como portador de anillo, miré a la tía Elena. Ella lloraba, pero su sonrisa brillaba más que nunca. Con Tomás, Benito y Miguel, establecimos una rutina cómoda, y unos años después de nuestro matrimonio, fuimos bendecidos con una nueva adición a la familia, nuestra hija, Emilia, quien nació en una cálida mañana de primavera, llenando nuestras vidas de más amor y sentido. Mientras sostenía a Emilia en mis brazos, con Tomás, Benito y Miguel a mi alrededor en la cama del hospital, sentí una sensación de plenitud que nunca había experimentado. Amaba a mis 3 hijos por igual, Benito y Emilia, mis hijos biológicos, y Miguel, mi hijastro. Para mí, todos eran mis hijos, sin importar los lazos de sangre. Una noche, mientras la tía Elena estaba en casa ayudándonos con los niños, una voz familiar en la televisión nos sorprendió. Ahí estaban mis padres, enormes en la pantalla. Mi padre estaba en un podio, saludando a una multitud emocionada. En el ticker de la parte inferior de la pantalla, las palabras que me dejaron sin aliento. Juan Gutiérrez anuncia su candidatura para alcalde. Sentí que mi corazón se detenía. Hacía años que no los veía, y ahora, aunque fuera en televisión, ahí estaba él. Mi padre se veía mayor, con el cabello ya canoso, pero sus ojos aún tenían esa misma mirada severa y resuelta que recordaba tan bien. Hablaba de valores familiares y de integridad moral, y la tía Elena soltó un grito de indignación. «¡Hipócritas!». Casi escupió, con la voz temblando de ira. Me volteé hacia ella, sorprendida por su reacción. «¿Tía Elena?». Respiró profundamente, con los ojos fijos en la pantalla. «Hay algo que debes saber, Carolina. Algo que ellos ocultaron por años». Lo que me contó a continuación me conmocionó profundamente. Muchos años atrás, antes de que Sofía y yo naciéramos, mis padres tuvieron a su primer hijo, un niño. Pero él nació con graves problemas físicos, sin piernas. En lugar de acoger a su propio hijo, lo abandonaron en el hospital, temiendo la vergüenza que esto podría traer a la familia. Sentí una avalancha de emociones, conmoción, ira, incredulidad y una profunda tristeza por el hermano que nunca conocí. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», le pregunté, con la voz entrecortada. Los ojos de la tía Elena se llenaron de lágrimas. «Lo siento, Carolina, debí habértelo dicho. Pero después de lo que te hicieron, no quería aumentar tu dolor». Esa noche, después de que los niños se durmieron, tomé una decisión: tenía que encontrar a mi hermano. Con el apoyo de Tomás, contraté a un investigador privado. Pasaron semanas hasta que finalmente tuvimos una pista. Mi hermano estaba vivo y, contra todas las probabilidades, había prosperado. Se había convertido en un escritor exitoso, estaba casado y tenía hijos. Fue adoptado por una familia rica que le dio todas las oportunidades para triunfar en la vida. Encontrarlo por primera vez fue surreal.
A pesar de nuestras diferencias físicas, vi en su rostro rasgos familiares. Su nombre era James, y me recibió con una sonrisa cálida y los brazos abiertos. Siempre supe que tenía una familia biológica en algún lugar, dijo con voz tranquila. Pero nunca esperé encontrar a una hermana. En los meses siguientes, James y yo nos volvimos cercanos. Le presenté a mi familia, y él nos recibió en su hogar. Su esposa, Sofía, una coincidencia que nos hizo reír, y sus 2 hijos pronto se convirtieron en parte de nuestra familia extendida. Han pasado 20 años desde el día en que mis padres me echaron de casa. La vida siguió su curso, trayendo tanto alegrías como dolores. Mi hijo mayor, Benito, ahora tiene 19 años y acaba de empezar la universidad con una beca de béisbol. No podría estar más orgullosa del hombre en el que se ha convertido. En una tarde tranquila de domingo, mientras leía noticias en mi tablet, una cara familiar llamó mi atención. Era mi padre, visiblemente más viejo, pero con ese mismo aire de suficiencia que conocía tan bien. El titular decía: el alcalde Juan Gutiérrez habla sobre valores familiares en una entrevista exclusiva. Curiosa, hice clic en el video. Durante unos minutos, vi a mi padre hablar sobre la importancia de la integridad familiar y los valores morales. Luego, el entrevistador le preguntó sobre sus hijos. Su rostro se suavizó con esa expresión que conocía bien, la mirada de simpatía que solía exhibir en público. Tengo una hija, Sofía. Ella es la luz de nuestras vidas. Trágicamente, perdimos a 2 de nuestros hijos. El dolor nunca se va realmente, pero eso hizo más fuerte a nuestra familia. Esas palabras resonaron en mí durante días, alimentando una rabia silenciosa. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a borrarme, a borrar a James, y presentarse como figuras trágicas y virtuosas? Entonces, como si el destino interviniera, James me llamó. Carolina, ¿qué crees? La próxima semana voy a hacer una firma de autógrafos en nuestra ciudad natal. Sería muy importante para mí si pudieras venir. No me lo perdería por nada, respondí, con un plan ya formándose en mi mente. La semana siguiente, ahí estaba, de regreso en la ciudad de mi infancia. Mientras caminaba por las calles conocidas, los recuerdos regresaron como un torrente, algunos buenos, muchos dolorosos. Pero los dejé de lado, enfocándome en lo que tenía que hacer. La firma de autógrafos fue en el salón de baile del hotel más prestigioso de la ciudad. Cuando entré, vi que James no exageraba, parecía que la mitad de la ciudad estaba allí. Celebridades locales, empresarios y políticos esperaban el evento. Y ahí, en la fila del frente, estaban mis padres y Sofía. Mi padre, ahora alcalde, parecía un político distinguido. Mi madre, elegantemente vestida, sonreía y saludaba a conocidos. Sofía estaba a su lado. Aún no me habían visto. Tomé asiento al fondo, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. James subió al escenario en su silla de ruedas, recibido por un aplauso caluroso. Se veía confiado bajo las luces. Mientras hablaba sobre su vida y su libro, observé a mis padres, quienes asentían con expresiones de empatía. Nací con una discapacidad física grave, comenzó James. Sin piernas y con otras complicaciones de salud. Mis padres biológicos me abandonaron en el hospital, incapaces o no dispuestos a cuidar de un niño con mis necesidades. Miré el rostro de mi padre con atención. No mostró ningún reconocimiento, ninguna vergüenza. Solo la máscara bien entrenada de un político, mostrando la emoción adecuada ante una historia triste. James continuó, firme: tuve la bendición de ser adoptado por una familia maravillosa que me dio todas las oportunidades para tener éxito. Pero siempre me pregunté sobre mi familia biológica, quiénes eran, ¿por qué me abandonaron? La sala estaba en silencio absoluto, todos los ojos fijos en James mientras contaba su historia. Mi corazón latía acelerado, esperando el momento que cambiaría todo. Entonces, James sonrió, con un brillo de determinación en sus ojos. Pero esa no es el final de la historia, dijo. Encontré a mi familia. Mi hermana, Carolina, está aquí con nosotros hoy. Se volvió hacia mí, extendiendo la mano. Carolina, ¿quieres acompañarme en el escenario?
Un suspiro colectivo recorrió el público cuando entré en el foco de atención. Vi el reconocimiento en muchos rostros. Después de todo, crecí en esa ciudad. Pero las reacciones más intensas vinieron de la primera fila. El rostro de mis padres perdió todo el color, sus expresiones eran una mezcla de shock, miedo y una comprensión tardía. Sofía, mi hermana, me miró como si estuviera viendo a un fantasma. Sabían que la fachada cuidadosamente construida estaba a punto de desmoronarse. Mis padres se levantaron abruptamente, claramente queriendo salir apresuradamente, pero yo no iba a dejar que escaparan de la verdad otra vez. Mamá, papá, por favor, quédense, grité, mi voz resonando en el ahora silencioso salón. Creo que es hora de que tengamos una conversación honesta. Ellos se congelaron, atrapados por las miradas de toda la audiencia. Lentamente, con reluctancia, se hundieron de nuevo en sus asientos. Respiré hondo, reuniendo coraje. Muchos de ustedes me conocieron mientras crecía, comencé. Conocieron a mi familia. Pero hay mucho que no saben, cosas que han sido escondidas por demasiado tiempo. Entonces, lo conté todo. Como mis padres abandonaron a James en el hospital, avergonzados por sus diferencias físicas. Como escondieron su existencia, construyendo su reputación sobre una base de mentiras. Y luego, como la historia se repitió. Cuando me embaracé a los 18 años, no me ofrecieron apoyo ni comprensión. Me exigieron que abortara, ignorando a los médicos que advirtieron que eso podría dejarme infértil. Y cuando me negué, me echaron. Abandonaron a su propia hija, embarazada y sola, para proteger su preciosa reputación. Murmuros de indignación comenzaron a recorrer la multitud. Vi miradas de desprecio dirigidas hacia mis padres, quienes parecían encogerse en sus asientos. Durante años, los escuché hablar sobre valores familiares y moralidad, continué, con la voz temblorosa de emoción. Pero sus acciones cuentan una historia muy diferente. Abandonaron a 2 de sus propios hijos. Nos borraron de sus vidas para mantener su imagen perfecta. La sala explotó en caos. La gente gritaba, algunos contra mis padres, otros entre ellos. Los periodistas, que habían venido a cubrir una simple firma de autógrafos, ahora escribían frenéticamente o hablaban apresuradamente por teléfono. En medio del tumulto, miré a los ojos de mi padre. El hombre que alguna vez fue una figura imponente ahora parecía pequeño, derrotado. Mi madre lloraba abiertamente, mientras Sofía estaba paralizada, su rostro una máscara de shock y confusión. En los días que siguieron, la historia se esparció como fuego, apareciendo en todas las noticias locales y pronto se convirtió en un titular nacional. La carrera política de mi padre se evaporó de la noche a la mañana. El hombre que predicaba sobre integridad y valores familiares fue expuesto como uno de los mayores hipócritas. Su posición como alcalde se volvió insostenible y renunció en una semana, citando razones personales, pero todos sabían la verdad. La universidad donde enseñaba también se distanció rápidamente, terminando su puesto. En medio de todo el caos, quedó claro que mi hermana Sofía había hecho su elección. Permaneció al lado de nuestros padres, negándose a reconocer lo que habían hecho. Arruinaste todo, me espetó en una breve llamada telefónica. No me contactes de nuevo. Estás muerta para mí, así como lo estás para mamá y papá. Pero la vida tiene una manera de sorprender. Unos días después, recibí una llamada de un número que no había visto en más de 20 años. Era Javier, el esposo de Sofía y padre de mi hijo mayor. Carolina, su voz era casi vacilante, avergonzada. He estado pensando, en nosotros, en lo que pasó. Sofía y yo no podemos tener hijos, y pensé que tal vez, tenemos un hijo juntos. Podríamos ser una familia. No pude evitar reír, una risa seca. Javier, tomaste tu decisión hace 20 años. Me abandonaste cuando estaba embarazada de tu hijo. Te casaste con mi hermana, y ahora, solo porque no puedes tener hijos con ella, ¿crees que puedes regresar a mí? No. No es así como funciona. Pero, Carolina, comenzó, pero lo interrumpí. No, Javier. Tengo un marido maravilloso y una hermosa familia. No te necesito y ciertamente no te quiero. Adiós. Colgué el teléfono,
sintiendo una sensación de cierre que no sabía que aún necesitaba. Pero las sorpresas no habían terminado. Al día siguiente, recibí otra llamada inesperada, esta vez de los padres de Javier. «Carolina», preguntó una voz vacilante. «Soy Marta, la madre de Javier. Nosotros, acabamos de enterarnos de Benito, ¿es cierto que tenemos un nieto?». La conversación que siguió fue emotiva y llena de giros inesperados que jamás habría imaginado. Durante la llamada, descubrí que Javier y mis padres le habían dicho a sus padres que yo había abortado y huido de casa. Pasaron años creyendo que su nieto nunca había existido. «Nos gustaría conocerlo», dijo Marta, con la voz temblorosa. «Si está bien para ti, claro. Entenderemos si prefieres que no formemos parte de sus vidas». Pensé por un momento. Estas personas no eran responsables de las mentiras de Javier ni de los engaños de mis padres. También fueron víctimas de esa red de decepciones. «Está bien», respondí finalmente. «Voy a hablar con Benito y ver si él está dispuesto a conocerlos». El encuentro entre Benito y sus abuelos paternos fue sorprendentemente cálido. Hubo lágrimas, abrazos y tantas historias para compartir. Benito los recibió con compasión y los brazos abiertos, quizás sintiendo que el amor siempre encuentra la manera de unir a las personas. En los meses que siguieron, la vida encontró un nuevo equilibrio. James y su familia se convirtieron en una presencia constante en nuestras vidas, llenando nuestra casa con risas y amor. La tía Elena y el tío Roberto trataban a todos los nietos biológicos o no con el mismo cariño y dedicación, como siempre. En cuanto a mis padres y Sofía, solo escuché fragmentos de noticias aquí y allá. Se habían mudado, tratando de escapar del escándalo y del peso de sus acciones. Parte de mí sentía pena por ellos, pero sabía que había hecho lo correcto al revelar la verdad. Mi corazón estaba en paz. Y, al mirar a mi familia Tomás, Benito, Miguel, Emilia, James y todos los demás, sabía que tenía todo lo que realmente importaba.